Bendiciones, Dios te bendiga. A vos que nos seguís cada grabación, nos seguís a través de las redes sociales, que siempre estás conectado a nuestros videos y a nuestro contenido de enseñanza. En esta oportunidad quisiera dar inicio a lo que es el discipulado del Ministerio Emanuel, el cual enseñamos año tras año, ¿sí? Con una cualidad. Vamos a iniciar este discipulado como una continuación, una suerte de continuación de lo que fue la serie anterior, la cual usted también la puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Esa serie estaba basada en lo que es la reforma o una reforma para la iglesia. Esa serie estaba basada en los errores que la iglesia y el liderazgo de la iglesia cometió por muchos años y que le costó a la iglesia el crecimiento que hoy no está teniendo. Y esa serie concluyó en tres entregas, la tercera habiendo también referido a lo que son los principios de la palabra de Dios. Y hoy, dando inicio al discipulado nuestro de cada año, que el Ministerio Emanuel da libremente para todos los que quieran venir a participar todos los días jueves a las 19 horas acá en el Ministerio Emanuel, en la Casa Central que está en la calle Maranta, 760 acá en Virrey del Pino, Barrio Esperanza. Usted va a ser partícipe del inicio de algo nuevo. El discipulado, este discipulado, está enfocado al nuevo creyente, para que por medio del conocimiento de la palabra de Dios, todos puedan llegar a entender y a vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Si bien no es un estudio de extensa teología, vamos a estudiar detenidamente todo lo necesario para aprender a caminar y a ser guiados por el Espíritu Santo, el cual es nuestro maestro por excelencia. Es necesario aprender adecuadamente lo que la palabra nos enseña, pues esta es la principal forma en la que el Espíritu Santo de Dios nos habla y enseña su voluntad. Vamos a arrancar poniéndole una base bíblica en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario el estudio adecuado de la palabra. Es necesario que el cristiano que inicia en este extraordinario camino sea instruido correctamente en la enseñanza de la palabra, pues la palabra es la principal forma en la que nos muestra la voluntad de Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra. Nunca nada que esté fuera de la palabra puede venir de Dios. Todo lo que viene de Dios tiene un filtro, y ese filtro es la palabra, la Biblia. Nunca podemos tomar como un pensamiento divino algo que esté por fuera de la Biblia. Bueno, fue un poco también los errores que se ha cometido en la antigüedad, ¿no? En las anteriores décadas de maestros y pastores que han enseñado tanta especulación que se han salido de la Biblia y se han salido de los principios de la palabra de Dios, haciendo que el cristiano que empezaba en una iglesia tomara como referencia de la voz de Dios un montón de cosas, un montón de factores, un montón de situaciones, como ser visiones, sueños, palabras proféticas, sentimientos. Se ha educado tanto al cristiano a tratar de escuchar a Dios de todas las maneras habidas y por haber,
al punto de que nos hemos excedido de salir de la palabra, en el salir de la palabra, en el salirnos de los principios de la palabra de Dios, ignorando que esta es la principal forma en la que Dios nos habla. La Biblia, la palabra de Dios, es la principal manera en la que Él nos da su voluntad, y el Espíritu Santo, el cual es nuestro maestro por excelencia, principalmente a nosotros nos lleva, nos deposita, nos para, nos afirma en la palabra, que es la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, solamente es una introducción esto que estoy dando, capítulo 1, versículo 21, y dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero me gustaría también leer el versículo anterior. Vamos a leer el versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, de la Biblia, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Otro gravísimo error que hemos cometido por años es cuando el hermanito, la hermanita que recién empezaba a caminar en el Evangelio, por dirección de los pastores y de sus líderes, decían: vos tenés que agarrar la Biblia y estudiar la Biblia en tu casa y leer la Biblia en tu casa, y Dios te va a hablar a través de la Biblia. Y resulta que el apóstol Pedro lo dice bien claro: no es de interpretación privada. Y la gente cometió el error de interpretar privadamente esas palabras que leían en la Biblia. Entonces decían: Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, Dios me habló a través del versículo, Dios me habló a través del texto este. ¿Y qué pasaba? Terminaban dando interpretaciones privadas y sacando supuestas revelaciones de la Biblia, cuando en realidad no era una revelación, sino que era una interpretación privada de alguien que no fue preparado para interpretar la Biblia. Porque si nos paramos en los principios, en los parámetros de cómo es que Dios se maneja y cómo es que Dios prepara la Biblia, la prepara, dice la Biblia que, mirá lo que dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que fue una preparación de Dios, fue una idea de Dios. La Biblia es una idea de Dios. Entonces, Dios preparó todo eso para que a través de un maestro, a través de alguien que instruya en la palabra, que enseñe en la palabra, la gente pueda escuchar a Dios realmente, pueda saber y entender lo que Dios quiere decirnos. Dice la Biblia: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice a la iglesia. Entonces, cuando las personas venían al Evangelio, se les daba la Biblia como para interpretación privada, cuando la Biblia no es para interpretación privada, sino que debe de ser estudiada adecuadamente a través de parámetros bíblicos que nos instruyen, nos enseñan y nos cuidan de no cometer errores de interpretación. Ese es el problema, los gravísimos errores de interpretación que hicieron que la iglesia cayera en errores y se corriera de los parámetros de la idea de Dios. E interpretaron de manera equivocada lo que es un sueño, lo que es una palabra profética, lo que es una persona que es vidente, lo que es una visión, lo que es entrar en un éxtasis. Hay un montón de cuestiones dentro de la Biblia que uno debe de estudiar, y que si no las estudia correctamente puede caer en el gravísimo error de la interpretación privada y equivocada. Pues la Biblia no es idea ni invento humano, sino una inspiración divina. Y si es una inspiración divina, es necesario y más que necesario que quien inspiró la Biblia, el Espíritu Santo, nos guíe a cómo estudiar la palabra. Y cómo Él nos guía a través de Efesios 4:11.
dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas y pastores. O sea, cuando Dios dio la palabra, también puso a las personas indicadas para que éstos enseñen la palabra. ¿Sí? Vamos también a tener como referencia el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, que dice, dice, os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Siempre vamos a leer la Biblia y Dios tiene sus voceros. Esa es la palabra. Dios tiene sus voceros. Aunque todos podemos hablar con Dios, Dios no le habla a todos. Porque si Dios le hablara a todos, habría un desorden tremendo, pues todos tendrían algo que decir acerca de lo que Dios dice. Y ahí está la mezcla, ahí está el problema. Entonces Dios se aseguró de que eso no sucediera. ¿Cómo? Dando pautas a la iglesia a través de personas específicas que nos enseñen. Entonces sabemos bien que no cualquiera enseña, entonces no cualquiera puede venir a decir Dios me dijo. Aunque esa palabra se utilizó tanto y se mal usó tanto, Dios me dijo a través de un sueño, Dios me dijo a través de un versículo, Dios me dijo. Y el problema está en que Dios no dice a todos. Dios habla a la iglesia a través de personas específicas. Porque, repito, la Biblia no es de interpretación privada, sino que es una idea de Dios y a través de hombres específicos que Dios levanta, Dios enseña la Biblia. Tu intimidad con Dios no la puede mediar ningún hombre, pero tu enseñanza bíblica tiene que estar atraída o sacada o tomada de un hombre que Dios ponga para enseñar esa palabra. Porque si no, siempre caeremos en gravísimos errores de interpretación. Vamos a hablar en este primer capítulo del discipulado acerca de cómo Dios nos habla, la manera en la que Dios nos habla. Y me gustaría poner como subtítulo: Dios nos habla de dos maneras. Lo primero que un cristiano tiene que entender es que la única manera en la que podemos vivir bajo la voluntad de Dios es que Él nos haga saber cuál es su voluntad. Pero jamás podremos hacer las cosas como Dios quiere si no sabemos qué es lo que Dios quiere. Yo debo de primero tener un encuentro con la voluntad de Dios, porque de esa manera yo podré saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere que yo lo haga y cómo quiere Dios, a dónde quiere que Dios que lo haga, alrededor de qué personas. Dios te guía en todos los parámetros, en todos los puntos. Cuando Dios te da su voluntad, te dice el cómo, el dónde, el cuándo, el con quién. Pero yo, para saber todas esas reseñas de su voluntad, yo tengo que saber primero cuál es su voluntad. Y a mí me gusta mucho esta frase, por eso la agregué aquí. Y es: nadie puede amar bien a quien conoce mal. Esta frase la saqué de una enseñanza del doctor David Ormachea. Él dice: nadie puede amar bien a quien conoce mal. Dios nos hace conocer su voluntad. Él la expresó, la expresa y la va a expresar siempre, porque Él es el primer interesado en que sus hijos vivan bajo su divina voluntad. Pues en la voluntad, Dios es el primer interesado en que usted y yo vivamos bajo la voluntad de Él. O sea que, como Él es el primer interesado en que vivamos bajo su completa voluntad, es importante entender de que Él es el primero en querer expresar esa voluntad. Si yo quiero que alguien se entere de algo que yo quiero que haga, no voy a cerrar mi boca, no voy a cortar comunicación, no voy a alejarme, porque si no, no habrá manera de que yo le pueda transmitir a esa persona lo que yo quiero que él haga.
Entonces, si yo quiero que alguien haga algo, necesito que esa persona sepa lo que yo quiero que él haga, por lo cual me voy a comunicar con esa persona para expresarle lo que yo quiero que él haga. Y voy a hacerlo a través del hablarle, a través del mirarle, a través de estar con él, a través de mostrar un ejemplo, a través también de darle recursos. O sea, todo voy a hacerlo para que él entienda y sepa qué es lo que quiero, y lo voy a rodear de todo lo que más pueda para que él entienda y sepa lo que yo quiero, porque quiero que haga algo. Entonces, de la misma manera, si yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, tengo que saber qué es lo que Él quiere. Y en ese trabajo de saber qué es lo que Él quiere que yo haga, yo tengo que entender una cosa, y es la siguiente: Dios es el primero interesado en expresarme la voluntad que Él tiene, su voluntad. Él la expresó, la expresa y la va a expresar siempre a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo haga, porque Él quiere que yo ponga en práctica esa voluntad y que yo viva su voluntad. Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en que yo viva bajo su voluntad? Porque Dios quiere que yo camine bajo su voluntad. Es que en su voluntad hay un código espiritual que se llama bendición. No hay acceso a este código si no es por medio de la palabra y guía exclusiva del Espíritu Santo. Repito, no hay acceso a este código llamado bendición si no es por medio de la palabra y guía exclusiva del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Y dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí está el código, la bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo. Es importante, es clave entender por qué a la hora de hablar de enseñanza bíblica de la palabra se menciona a Cristo, y es importante saberlo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra, Él es la palabra viva. Dice la Biblia, Él es el pan que descendió del cielo. Él es la expresión de Dios en su máxima expresión. Jesús es la máxima expresión del Padre. Todo, dice la Biblia, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le dice, Felipe, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, Jesús es la mejor manera de entender la voluntad de Dios. Jesús es la manera por excelencia para entender qué es lo que Dios quiere para el ser humano. Jesús, Él hizo materia, Él lo hizo carne la voluntad del Padre. Y Él es la palabra viva. Él es el verbo. La Biblia dice, ahora lo vamos a leer más adelante, Él es el verbo. Él es la acción de la palabra de Dios. Entonces, en Él está el código que nosotros queremos descifrar a través de la voluntad de Dios. Ese código llamado bendición. En Él y solo en Él. Vamos también a leer el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, Cristo, la palabra, por medio de Cristo, la palabra, y la guía exclusiva del Espíritu Santo, es que yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para su iglesia? Para tu vida, para mi vida. La voluntad global para la iglesia y la voluntad específica para tu vida. Porque hay una voluntad
global para la iglesia, pero también hay una voluntad específica para tu vida. Dios tiene un propósito individual contigo, conmigo. Y es importante que si yo no tengo la palabra y no soy guiado por el Espíritu Santo, que son los dos recursos que Dios me dio para que yo a través de ellos dos, de esas dos personas, de esas extraordinarias dos personas, parte de esa bendita Trinidad, solamente a través de ello yo me conecto al Padre y conozco su voluntad. ¿Sí? Cristo me expresa al Padre, pero yo no puedo conocer a Cristo si no es a través del Espíritu Santo. No tengo acceso a la palabra de revelación que me expresa la persona de Jesucristo y que me enseña a vivir como Jesucristo si no tengo al Espíritu Santo. Él me lleva a Cristo y Cristo me lleva al Padre. Entonces esa conexión es extremadamente importante si yo quiero saber la voluntad de Dios y por consecuencia yo quiero acceder al código llamado bendición. Es importante que yo, cada vez que lea la palabra, yo sepa que estoy viendo a Cristo. Y cada vez que yo veo a Cristo, yo sepa que el único que es autorizado por Cristo mismo para enseñarme acerca de Él es el Espíritu Santo, el único. Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, les conviene que yo me fuera. Porque si yo me voy, rogaré al Padre y Él enviará en mi nombre al Espíritu Santo, al otro Consolador, el Espíritu de verdad, quien les enseñará mis palabras. Él no hablará de sí mismo porque tomará de lo mío. ¿Entienden? Jesús está diciendo, el Espíritu Santo tomará de lo mío, me agarrará a mí y les hará saber a ustedes cuál es mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de ver las cosas. Porque si el Espíritu Santo logra tallar dentro de usted a la persona de Jesucristo, usted está directo a la voluntad del Padre para vivir los mejores años de su vida. Porque usted está descubriendo ese código llamado bendición que solo se encuentra en Cristo. Siempre que Dios nos hable, será por medio del Espíritu Santo. Y a la vez usará la palabra como única fuente de revelación. Repito, siempre que Dios nos hable, usará o lo hará a través del Espíritu Santo. A su vez, usará la palabra como única fuente de revelación. Nada de lo que de Dios venga puede estar fuera de la palabra, por lo cual si Dios tiene dos formas de hablarnos, o de hablarme, o de guiarme, estas tienen una condición, y es estar alineadas a la palabra. Esto hace a la palabra la única manera de saber si es Dios el que me está hablando. Esto es importantísimo de saber. ¿Por qué lo necesario de formar bases a través de la palabra? ¿Por qué lo necesario de que el cristiano, cuando ingresa al camino de Dios, sea instruido en la palabra? Porque si Dios nos guía a través del Espíritu Santo y a su vez utiliza la palabra como única fuente de revelación, entonces podemos decir que todo lo que se salga de la palabra está fuera de la voluntad de Dios y está fuera de la manera en la que Dios nos habla. Ahora, ¿qué quiere decir con esto, Pastor Alejandro? ¿Que no hay palabra profética, que no hay sueño, que no hay visión, que no hay nada? No digo eso. Es necesario que se entienda bien esto. Todo lo que Dios pueda utilizar como excepción no tiene que ser convertido en la regla. Hay una regla y hay una excepción a la regla. Dios habla excepcionalmente a través de sueños, palabra profética, visiones. Es una excepción. Dios excepcionalmente nos habla de esa manera. Y la regla es la palabra. El apóstol Pedro dice, la Biblia, y ahora lo vamos a leer más adelante, en la segunda carta de Pedro, la Biblia, la palabra profética más segura. Esa es la principal regla
es la principal manera en la que Dios nos habla. Entonces yo tengo y debo de tener un conocimiento real de la palabra, pues esa es la única manera de yo saber si es que algo viene de Dios o no viene de Dios. Ese famoso hermanito o hermanita que viene y te abraza y te dice, Dios me dijo, tengo una palabra para vos, Dios me dijo que esto, Dios me dijo que aquello. Usted tiene que aprender a filtrar todo eso y saber si realmente es Dios o no. Yo tuve un sueño y Dios me hablaba en el sueño y Dios me decía esto, Dios me decía lo otro. Esperen un poquito, espera un poquito. Si Dios te dijo todo eso, me imagino que eso que Dios te dijo te va a llevar a congregar, te va a llevar a evangelizar, te va a llevar a perdonar, te va a llevar a amar, te va a llevar a los dones del Espíritu, a los frutos del Espíritu, te va a llevar a estar alineado a la palabra. Porque si lo que Dios te dijo supuestamente en sueño te aleja de tu hermano, te saca de congregar, te hace salir del propósito, entonces no es Dios el que te habló. Pero si vos no sabes poner el filtro de la palabra, jamás sabrás si es que Dios te habló o no, o si el hermanito que te está hablando es de Dios o no es de Dios. Es importante el conocimiento de la palabra porque es la única fuente de revelación del Espíritu Santo. Vuelvo y repito lo que dije hace un ratito. Está la regla y está la excepción. No podemos hacer de la excepción hacer nuestra regla. Y ese es el error que cometimos tantos años y años de enseñar en este bendito evangelio. Dios te habla, Dios te va a hablar, vos tenés que escuchar a Dios, Dios te está hablando y te va a hablar de mil maneras, Dios te va a hablar. Y utilizamos de la excepción, la convertimos en una regla, cuando la única regla es la palabra. Y excepcionalmente, si es que Dios nos habla de otra manera, Él sabrá cómo hacerlo, Él será sabio para poder hablarnos y que nosotros no nos corramos de la palabra. Es algo para que vos aprendas. Jamás nada de lo que Dios te hable te va a sacar de la palabra. Dios no se quita a Él de la palabra, entonces no te puede sacar a vos de la palabra. Cuando Jesús compara, dice, y compara a los que escuchan, los que le escuchan y ponen por obra su palabra. Él dice, el que me oye mis palabras y las pone por obra, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca significa o es símbolo de la palabra de Cristo. Dice, le compararé al hombre prudente que edificó sobre la roca. Vinieron los vientos, las tormentas, crecieron los ríos, pero su casa se mantuvo firme. No hubo caos, no hubo ruina, no hubo destrucción, porque estaba edificado sobre la palabra. Pero dice, el que no me oye, le compararé al hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, sobre la tierra. Vinieron los vientos, la tormenta, los ríos crecieron, pero la Biblia dice, fue grande su ruina. Porque todo cristiano que no está edificado sobre la palabra, sobre el conocimiento de la palabra, todo lo mueve, todo lo rompe y todo lo cambia. Cualquier cosa que sucede, ese cristiano es movido. Dice la Biblia en San Juan 10:10 que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Siempre que un cristiano no esté parado en la palabra, en el conocimiento de la palabra, el diablo lo podrá matar, hurtar y destruir. Por eso fue grande su ruina. Ahora chequen, al que edificó sobre la roca, sobre la palabra, le pasó lo mismo. También tuvo vientos, tormentas y ríos. Pero se mantuvo firme porque estuvo edificado sobre la palabra, sobre Cristo, sobre la roca. Entonces no hay manera de que nada de lo que Satanás traiga a tu vida te vaya a destruir cuando estás parado sobre la palabra, cuando estás edificado sobre la palabra, cuando tu vida no se mueve de esa roca llamada Cristo. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a esa roca, a esa palabra. Cuando nos referimos a la palabra, nos referimos a dos cosas. Sería bueno que alguien esté ahí quizás escuchando y tome notas de todo lo que estamos hablando, porque luego le va a servir para poder estudiarlo y poder comentarlo y poder enseñarlo quizás también a otro. Cuando hablamos de la palabra nos referimos a dos cosas. Número uno, logos. La palabra logos
viene del original y está sacado, extraído de la Biblia, del original, y significa la Biblia, la palabra, la letra escrita, la palabra escrita. Logos es la letra, logos son los escritos, son los manuscritos. Logo es la Biblia en su forma literaria, es lo que está escrito. Entonces, cuando nos referimos a la palabra número uno, nos referimos a la Biblia, al libro. La palabra Biblia viene de un original, el cual es biblios. Y la palabra biblos tiene el significado de ser muchos libros juntos en un solo libro. Biblia viene de biblos y biblos significa libros. Hay 66 libros dentro de un solo libro. Y esa es la Biblia. Esa es una de las cosas a las que nos referimos cuando hablamos de la palabra escrita, la Biblia. Y bueno, vamos a leer ahí lo que decía hoy, el libro de Segunda de Pedro. Me gustaría que también usted lo pueda buscar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Si alguien dice y tenemos también, es que está poniendo ese también dentro de un grupo de cosas. Es como si numerara, tenemos esto, tenemos lo otro y tenemos también. Está mencionando algo dentro de un grupo de cosas. Entonces el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra de un profeta, tenemos visiones, tenemos sueños, tenemos... Pedro entró en un éxtasis, un día estaba en una terraza y vio un lienzo que bajaba lleno de animales cuadrúpedos. Bueno, el apóstol Pedro dice, tenemos un montón de cosas, pero tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Esta es la palabra, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos. El apóstol Pedro dice, no se basen en su charla con Dios o su comunicación, no la basen en lo que es excepcional, básenlo en lo que es la regla de Dios, y esta es la palabra. Número 2, la palabra también tenemos, cuando nos referimos a la palabra, nos referimos también a la palabra rema. La palabra rema es la vida de Jesús. Cuando hablamos de la palabra nos referimos al logo, la Biblia, número 1. Y número 2, la palabra rema, que es la vida de Jesús. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La vida de Jesús. Cuando hablamos de la palabra nos referimos a la vida de Jesús. Él es la revelación. Cristo es la revelación, es la expresión, es la acción de lo que el número 1 nos dice, de la Biblia, de todo lo que los 66 libros habla, se refiere a Jesucristo. Cristo es la revelación. Cuando nos referimos a la palabra, nosotros nos referimos a la Biblia y nos referimos a la vida de Jesús. La palabra revelación es como alguien que tiene un velo delante de sus ojos y no ve, y le sacan el velo y de repente empieza a ver. Cuando venimos a la iglesia nos enseñan el logos, nos enseñan la palabra escrita,
Pero cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra, lo que nos está haciendo es, nos está revelando la vida de Jesús para que nosotros vivamos conforme a esa vida, la vida de Jesús. Entonces, número 1, Logos, la Biblia, y número 2, Rema, la vida de Jesús, la cual es como si fuera el Espíritu Santo un artista, y Él pudiera de nuestras vidas tallar en nuestras vidas, el apóstol Pablo dice: presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Es como que el Espíritu Santo talla en nuestro cuerpo la vida de Jesús. El Espíritu Santo únicamente nos habla de la palabra y por medio de la palabra. Jesús dijo: Él tomará de lo mío y os hará saber. Jesús nos dejó bien claro que la característica principal del Espíritu Santo es que Él nos va a enseñar sus palabras, la palabra de Jesús. El Espíritu Santo únicamente nos habla de la palabra y por medio de la palabra. Podemos decir que tenemos un idioma que aprender, y este es el idioma de la palabra. Yo no puedo hablar como Jesús habla si yo no aprendo el idioma de la palabra. Yo no puedo vivir como Jesús vivía si yo no aprendo la cultura de la palabra, si yo no vivo conforme a la palabra. Miren cuán necesario es que usted entienda y sea instruido en la palabra. Cuán importantes son los maestros dentro del cuerpo de Cristo. Hoy el fanatismo está sobre la excepción y se dejó de lado la regla, cuando lo más importante es la regla, la principal manera en la que Dios nos habla. Hoy el fanatismo está dentro de en el misticismo. Hoy el fanatismo está en los eventos y reuniones que estoy en contra. No, estoy a favor porque es una de las maneras, pero es una excepción. Hoy está todo enfocado en lo profético, en las visiones, en la éxtasis, en el lloveo. Por eso la gente está detrás de lo maravilloso y de lo extraordinario, de la excepción, pero se olvida de la base, la principal manera en la que Dios nos habla, y esa es su palabra. La principal manera en la que Él nos educa para ser como Jesucristo. Y ese es Jesucristo, la palabra, el rema. Siempre que alguien les hable de parte de Dios, tiene que usar el logos y el rema. ¿Cómo es eso, pastor? Siempre que alguien les hable, tiene que darle una referencia bíblica. Si alguien les está hablando de Dios, tiene que darle una referencia bíblica. Y si le da una referencia bíblica, al seguido tiene que darle un rema. ¿Qué es el rema? Que esa persona esté viviendo en su vida lo que está hablando. Una persona que le hable de Dios tiene que hablarle con referencia bíblica, pero su vida tiene que demostrar estar viviendo esa vida o eso que le está hablando. Entonces yo se lo dejo a usted como una suerte de filtro. Alguien que le hable de Dios, número 1, tiene que hablarle con logos, que es referencia bíblica. Y número 2, tiene que hablarle con rema. Esto significa que tiene que estar esa persona viviendo en su propia vida lo que le está hablando a usted o lo que le está enseñando a usted. Porque es la única manera en la que usted va a tener referencia si es o no es de Dios. Es tan importante tener en cuenta estos puntos que te estoy dando como primer clase. Imagínate, ya la primer clase te estoy revelando, si no es el evangelio completo, ahí nomás. Es lo principal que vos tenés que tener en cuenta como un hijo de Dios. Por eso iglesia que no te enseña la palabra es una iglesia que nunca te va a enseñar a crecer. Una iglesia que no te instruye en la palabra es una iglesia que nunca te va a enseñar a avanzar en el propósito de Dios para tu vida. Es solo la palabra. Y dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará, permanecerá por siempre. Y el Espíritu Santo, lo dije en muchas enseñanzas, primero tuvimos la era del Padre en el Antiguo Testamento,
Luego tuvimos la era de Jesús, dentro de un poco de lo que es el antiguo pacto, pues en Jesús nace el nuevo pacto. Y luego estamos hoy viviendo la era del Espíritu Santo. Vivimos la era del Padre, la era del Hijo, y hoy es la era del Espíritu Santo. Y como Él, como principal protagonista de esta situación, de esta era, el Espíritu Santo, Jesús nos habla de Él de una manera más que importante, clave por donde lo mires. Vamos a ir al libro de San Juan. San Juan capítulo 16, Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Querés anticiparte a todo lo que va a venir en tu vida? ¿Querés vivir de una manera anticipada? Saber qué decisiones tomar, cómo hablar, con quién estar, dónde ir. El Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, y Él te va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Hay una clave en este versículo, y es el Espíritu de verdad. Es clave saber que si hay un espíritu de verdad, hay también un espíritu de mentira. Siempre el diablo es la contratesis, la antítesis de Jesucristo. Siempre que Jesucristo se manifestó, el diablo también se manifestó. Lo dije en la anterior serie. Siempre que Jesús dijo algo, Satanás también se manifestó para decirlo. Si Jesús manifestó su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Satanás también manifestó su espíritu, el cual es de mentira, el espíritu de la mentira. Es necesario saber que es clave saber que si hay un espíritu de verdad, también hay un espíritu de mentira, el cual utiliza la palabra para engañarlos. Ahí es donde me meto en un terreno que es difícil de explicar, pero es importantísimo que lo podamos ver. Vamos a ir al libro de Juan también, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, y no ha permanecido en la verdad. O sea, Satanás estuvo en la verdad en algún momento. Él estuvo en la palabra, Él estuvo en la verdad. Pero como en Él no estaba la verdad, no pudo permanecer en la verdad. O sea, no solo es venir a Cristo y enseñar la palabra y escuchar la palabra y aprender la palabra, sino que la palabra esté dentro mío, dentro tuyo. Satanás no pudo permanecer en la verdad porque no había verdad en él. Por más que vengas a una iglesia, si la palabra no se hace mella dentro tuyo, no encuentra un lugar dentro de tu corazón, si no es introducida la palabra dentro tuyo, no podrás permanecer en la palabra. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice, leíamos recién en Juan, que Él es padre de mentira. Él es el padre de todo engaño.
y Él utiliza la palabra. Por eso dice, no ignoramos sus maquinaciones. Hay iglesias que fueron usadas por Satanás, pastores y prédicas, y el diablo utilizó muchas veces hasta la Biblia para enseñarles cosas erróneas a la gente, sacarlos de contexto, desviarlos de la verdad, y utilizó la Biblia. No olvidemos cuando Jesús estuvo en el desierto. Satanás le dijo, escrito está. Porque que te utilice la Biblia tampoco significa de que sea Dios el que te esté hablando, porque dijimos cuando hablamos de la palabra hablamos de dos cosas, del logo y del rema. Hay iglesias que tienen logos porque Satanás es astuto y es padre de mentira y sabe que muchas veces puede engañar con la Biblia, pero hay una cuestión, hay algo que jamás no podrá hacer Satanás, jamás podrá es manifestar la verdad, porque la verdad no está en él. Porque la verdad no está en él. Él no puede permanecer en esa mentira que está llevando a cabo en muchas iglesias a través de la palabra. Por eso yo estoy aquí también, como muchos que se han levantado para desenmascarar al diablo y mostrar que aunque el diablo ha enseñado la Biblia en las iglesias, como no tiene verdad, no permanece, y la gente no permanece, y se van detrás de un montón de cosas, un montón de situaciones y mentiras y engaños, y ven a Dios en un montón de cosas que en las cuales Dios no está. Pero cuando el Espíritu Santo, el que es el Espíritu que guía toda verdad, Él hace presente su vida en nosotros, nosotros podemos ver la verdad, tener la verdad y permanecer en la verdad. Es hora de que entiendas, hay una sola manera de no ser engañados, y es tener al Espíritu correcto. ¿Cuál es el Espíritu correcto? El Espíritu de verdad. Porque si no tienes al Espíritu de verdad, inevitablemente estás teniendo el espíritu de mentira. Y sos hijo del padre de mentira. Es importante aprender a discernir cómo es que Dios nos habla. Y en este primer capítulo enseñamos eso. Dios nos habla y nos guía a través del Espíritu Santo únicamente. Y el Espíritu Santo únicamente utiliza como fuente de revelación la palabra. Y Dios, Jesucristo, la palabra, constituyó ministerios específicos para que te enseñen, personas adecuadas para que te enseñen esta palabra, y vos a través del Espíritu Santo y a través de la palabra vos podés filtrar todo lo que se te dice para que vos mismo sepas y no seas engañado. Pero no dejes de estar bajo la autoridad de un maestro, alguien que te enseñe y en relación con el Espíritu Santo, para que Él te guíe a toda verdad. Dios te bendiga, nos veremos en la próxima entrega. Esto es el primer capítulo del discipulado. Nos estamos viendo en el segundo capítulo, no te lo pierdas, compartilo y estudialo, porque es el comienzo de algo distinto para tu vida y para toda la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga.